Elegido. Si llevas tiempo sintiendo un peso silencioso por dentro, esto no es debilidad ni confusión. Es una responsabilidad interna que nadie te enseñó a nombrar. Tal vez has intentado seguir adelante como si nada, cumplir con lo que se espera de ti, encajar, callar lo que incomoda. Y aún así, algo vuelve. Vuelve cuando estás a solas, vuelve cuando todo parece estar bien. Vuelve como una pregunta que no se apaga. No es casualidad. Es un patrón interno que se repite y que pide ser comprendido, no negado. Quizá has notado que hay momentos en los que tu presencia cambia el ambiente sin que digas una palabra, o que ciertas decisiones pequeñas te pesan más de lo normal. Tal vez sientes una tensión extraña entre lo que haces y lo que sabes por dentro. A veces aparece una calma profunda en medio del caos y otras, una incomodidad que no sabes explicar cuando aceptas lo que antes aceptabas sin pensar. También puede que hayas sentido el impulso de poner límites nuevos, de proteger algo íntimo, de caminar con más firmeza, aunque nadie lo aplauda. Y hay instantes en los que reconoces que no todo deber se ve por fuera, pero aún así se siente con fuerza. Este video no viene a prometerte nada, ni a decirte quién eres. Viene a ordenar y dar discernimiento a experiencias internas que ya estás viviendo. Vamos a recorrer, con calma y honestidad, 7 deberes que suelen revelarse a quienes cargan esta sensibilidad, no como reglas, sino como señales de conciencia en movimiento. Alerta sagrada para los elegidos. Respira. Entramos. Hay un momento, casi siempre silencioso, en el que el elegido empieza a notar que su vida no se mueve solo por decisiones externas. No es un evento grande ni una crisis visible. Es una sensación interna de peso, como si cada elección tuviera un eco más largo del que debería. Mientras otros parecen avanzar sin demasiada reflexión, tú sientes que algo dentro se activa antes de decir sí, antes de aceptar, antes de continuar como siempre. Ese es el estado inicial real. No empieza con claridad, empieza con incomodidad. Al principio, suele aparecer como cansancio. Un cansancio que no se cura durmiendo. Te preguntas por qué te afectan cosas que a otros les resbalan. ¿Por qué ciertos ambientes te drenan aunque no pase nada grave? ¿Por qué hay decisiones pequeñas que te dejan inquieto durante días? Intentas explicarlo de forma práctica. Estrés, exceso de responsabilidades, sensibilidad. Pero ninguna explicación termina de cerrar. Porque lo que pesa no es lo que haces, sino lo que sabes por dentro mientras lo haces. Aquí surge la primera grieta interna. Empiezas a percibir que no todo deber viene impuesto desde fuera. Hay deberes que no se anuncian, que no tienen nombre social, pero que se sienten como una exigencia de coherencia. No es una voz que grita, es una tensión que se acumula cuando actúas en contra de lo que reconoces como verdadero para ti. Y cuanto más lo ignoras, más se manifiesta en forma de incomodidad, desconexión o vacío. Muchos elegidos pasan años intentando apagar esa sensación. Se adaptan, se explican a sí mismos que exageran, que ya se les pasará. Pero lo curioso es que no se va. Cambia de forma. A veces se vuelve tristeza sin causa clara. Otras veces se convierte en irritación silenciosa. En algunos momentos aparece como una calma incómoda, como si algo estuviera esperando que tomes posición. No es castigo, es conciencia pidiendo alineación. Aquí ocurre una microvirada importante. Empiezas a darte cuenta de que no todo el mundo carga este tipo de peso. Observas que otros pueden sostener incoherencias durante años sin que nada interno se les mueva demasiado. Y eso, lejos de darte alivio, te genera más preguntas. ¿Por qué a mí sí me afecta? ¿Por qué no puedo simplemente seguir? Esta comparación no te eleva, te aísla un poco más. Pero también empieza a darte una pista. Tu conflicto no es externo, es interno. Y por eso no se resuelve cambiando de escenario. Hay algo más que suele aparecer en esta fase. Una sensación de responsabilidad sin cargo oficial. Nadie te nombró para nada, nadie te pidió que sostuvieras nada. Y aún así, sientes que tu manera de estar importa. Que tu coherencia o tu incoherencia no son neutras. Como si tu presencia tuviera un impacto invisible, primero en ti, luego en los demás. Esto no genera orgullo, genera cuidado. Te vuelves más atento, más silencioso.
a veces más solitario. Sin darte cuenta, empiezas a anclar pequeños gestos de integridad. No porque seas perfecto, sino porque no toleras tan fácilmente traicionarte. Decir no cuando antes decías sí. Alejarte de conversaciones que antes tolerabas. Mantener la calma cuando el entorno se acelera. Y cada uno de estos movimientos internos trae alivio y, al mismo tiempo, más conciencia. Porque al actuar alineado, notas cuánto te habías estado desviando antes. Aquí no hay cierre. Lo que se abre es una comprensión inquietante. Este peso interno no es un error que haya que corregir rápido. Es una señal de que tu conciencia te está pidiendo algo más preciso. Todavía no sabes qué forma tomará, ni hasta dónde te llevará. Solo sabes que ignorarlo ya no funciona igual. Y esa certeza, aunque todavía confusa, empieza a empujarte hacia el siguiente nivel de reconocimiento, donde no solo sentirás el deber, sino que empezarás a ver cómo se manifiesta en tu forma de estar en el mundo. Después de reconocer ese peso interno que no se va, aparece una necesidad casi inmediata de ponerle algún orden. No para controlarlo, sino para entender si tiene dirección. Aquí es donde muchos elegidos sienten una mezcla extraña de alivio y resistencia. Alivio, porque por fin dejan de verse como rotos. Resistencia, porque intuyen que entender implica asumir, y asumir siempre mueve cosas. En esta fase, suele surgir una pregunta silenciosa que no se formula del todo, pero que atraviesa todo por dentro. ¿Qué es exactamente lo que se me está pidiendo? No como una orden externa, sino como una coherencia profunda. Empiezas a notar que ciertas palabras te resuenan más que otras. Verdad, integridad, cuidado, presencia, no como conceptos grandes, sino como estados que reconoces cuando están y cuando no. Aquí ocurre algo importante. Te das cuenta de que no se trata de hacer más, sino de ser de otra manera. Este descubrimiento desarma muchas ideas aprendidas, porque durante mucho tiempo pensaste que cumplir era esforzarte, demostrar, aguantar. Pero este deber interno no se activa por exceso de acción, sino por calidad de conciencia. No te pide correr, te pide no traicionarte mientras caminas. Empiezas a ver patrones, situaciones que se repiten con distintos nombres, personas que despiertan siempre la misma reacción en ti, ambientes donde tu energía se apaga y otros donde se ordena. Nada de esto se presenta como castigo, se presenta como información, y poco a poco entiendes que tu sensibilidad no es un problema a resolver, sino un instrumento que, bien cuidado, te orienta. En este punto, muchos sienten miedo de exagerar, de volverse rígidos, de aislarse. Por eso aparece una resistencia sutil a nombrar lo que pasa. Prefieres quedarte en la sensación antes que asumir que hay deberes reales implicados, porque deber suena a carga, a peso extra. Pero aquí ocurre otra microvirada. Empiezas a notar que el verdadero peso no viene de asumir estos deberes, sino de ignorarlos. Ignorar lo que sabes por dentro te drena más que sostenerlo. Te desconecta, te fragmenta. Mientras que cuando te alineas, aunque cueste, algo se ordena. No se vuelve fácil, pero se vuelve más verdadero. Y esa verdad interna, aunque no tenga aplauso externo, te da una estabilidad distinta. No una euforia, sino una firmeza tranquila. En este momento, suele aparecer una lista interna, no escrita, no cerrada. 7 núcleos de responsabilidad que no se te presentan como mandatos, sino como campos de atención. Anclar luz, vivir verdad, romper ciclos, caminar con firmeza, proteger lo sagrado, acompañar a otros sin imponer, sostener tu propio estado interno. No los analizas aún, solo los reconoces como algo que ya estaba operando en ti, de forma dispersa, y que ahora empieza a mostrarse con más claridad. Este reconocimiento no trae descanso inmediato, trae enfoque. Empiezas a entender por qué ciertas decisiones recientes te pesaron tanto, porque otras te liberaron sin razón aparente. No era el resultado externo, era la alineación interna. Y esa alineación, una vez vista, ya no se puede desver. Aquí el camino no se cierra, se estrecha. Ya no se trata de preguntarte si esto es real o no. Se trata de observar cómo estos deberes se manifiestan en lo cotidiano, sin drama, sin épica,
pero con una constancia que empieza a definir tu manera de estar en el mundo. Y esa observación te lleva, inevitablemente, a profundizar en el primero de ellos, que no se anuncia con palabras, pero se siente cada vez que eliges no apagar lo que eres, incluso cuando nadie está mirando. Cuando el elegido empieza a aceptar que hay deberes internos reales operando en su vida, aparece una necesidad profunda de quitar capas que no le pertenecen. No se trata de religión, de etiquetas espirituales ni de roles impuestos. Se trata de comprender por qué hay personas que sienten antes, perciben más y cargan con una conciencia que no se apaga fácilmente. Aquí es importante algo. Este camino no te hace mejor que nadie, pero tampoco te permite vivir como si nada importara. En este punto, suele aparecer una confusión silenciosa, porque durante mucho tiempo te explicaron que sentir demasiado era un problema, que cuestionar era debilidad, que incomodarte con lo incoherente era exageración. Y sin darte cuenta, intentaste normalizar lo que para ti nunca fue neutro. Pero la verdad es que hay personas cuya sensibilidad no está diseñada para anestesiarse, no porque sean especiales, sino porque su estructura interna responde a otra profundidad. Aquí se rompe una idea importante. No estás siendo perseguido por la vida, ni castigado por pensar distinto. Lo que ocurre es más simple y más exigente. Percibes antes las grietas internas, propias y ajenas. Donde otros ven rutina, tú sientes desgaste. Donde otros ven adaptación, tú sientes pérdida de sentido. Y eso no es paranoia. Es discernimiento que todavía no aprendiste a administrar con calma. Este reconocimiento suele traer alivio y al mismo tiempo, incomodidad. Alivio, porque deja de haber algo mal contigo. Incomodidad, porque entiendes que no puedes volver a mirar hacia otro lado con la misma facilidad. Empiezas a ver que tu incomodidad al encajar no es rebeldía ni fragilidad, es coherencia interna buscando espacio. Y cuanto más intentas forzarte a encajar, más se intensifica el conflicto. Aquí aparece una frase que muchos elegidos reconocen sin haberla leído nunca, algo que Carl Jung insinuaba cuando hablaba de la necesidad de no traicionarse para pertenecer, porque cada vez que eliges pertenecer negándote, algo dentro se fragmenta. Y esa fragmentación no siempre se nota de inmediato, pero deja huella. Por eso tu sistema interno reacciona, se tensa, se cansa. En este bloque del camino, empiezas a entender que tus deberes no nacen de una autoridad externa, sino de una responsabilidad con tu propia conciencia. Viktor Frankl hablaba de cómo el sentido no se inventa, se descubre en la forma en que respondemos a lo que la vida nos pide. Y a ti, la vida no te está pidiendo espectacularidad, sino presencia consciente. No te está pidiendo que convenzas, sino que seas coherente. Esto explica por qué tu energía cambia según el ambiente. No es capricho, es respuesta. Hay lugares donde tu sistema se expande y otros donde se contrae. Hay conversaciones que te ordenan y otras que te vacían. Aprender a leer estas señales no te vuelve rígido, te vuelve honesto contigo mismo. Y esa honestidad es la base de todo lo que viene después. Aquí no hay conclusiones, solo una ubicación interna más clara. Empiezas a verte como alguien que no puede vivir dormido sin pagar un precio interno. Y aunque todavía no sabes cómo se manifiestan uno a uno esos deberes, ya sabes algo esencial. Tu camino no es el de apagar tu sensibilidad para sobrevivir, sino el de aprender a sostenerla sin perderte. Desde ahí, el primer deber empieza a tomar forma natural, no como una carga añadida, sino como una manera distinta de estar presente incluso cuando nadie lo exige. El primer deber no aparece como una tarea concreta ni como una exigencia externa. Se manifiesta de una forma mucho más silenciosa y constante. Es el deber de anclar luz incluso cuando el entorno no la facilita. Y esto suele malinterpretarse. No tiene que ver con ser positivo, con sonreír siempre o con aparentar equilibrio. Tiene que ver con no apagar tu coherencia interna cuando nadie está mirando. En esta etapa, el elegido empieza a notar que su estado interno influye más de lo que imaginaba. No porque controle lo que ocurre, sino porque su manera de estar presente cambia el tono de lo que lo rodea. A veces basta con tu calma para que una conversación no se desborde. Otras veces, con tu silencio, algo se detiene. Esto no es un poder externo.
Es una consecuencia natural de no traicionarte. Aquí surge una incomodidad nueva. Te das cuenta de que sería más fácil adaptarte, exagerar, reaccionar como se espera. Pero algo dentro no te lo permite. No porque seas rígido, sino porque has visto el costo interno de apagar esa luz. Cada vez que lo hiciste en el pasado, algo se cerró por dentro. Y ahora tu conciencia ya no negocia tan fácilmente. Anclar luz significa sostener integridad en lo pequeño. No hablar cuando hacerlo te desconectaría. No actuar desde la prisa cuando tu cuerpo pide pausa. No responder desde la herida cuando puedes hacerlo desde la claridad. Estas decisiones no se aplauden. A veces ni siquiera se notan, pero para ti marcan una diferencia profunda entre terminar el día en paz o con ese desgaste silencioso que ya conoces demasiado bien. Este deber también explica por qué tu presencia incomoda a ciertas personas, no porque hagas algo contra ellas, sino porque no participas de lo que sabes que no es verdadero. Tu calma en medio del caos puede sentirse como un espejo, y los espejos no siempre son bien recibidos. Por eso, en esta fase, muchos elegidos se sienten malinterpretados. No encajan del todo, pero tampoco quieren irse. Aprenden a estar sin diluirse. Aquí aparece otra microvirada emocional. Empiezas a entender que anclar luz no es salvar a nadie ni cargar con todos. Es simplemente no apagar lo que eres para facilitar la incoherencia ajena. Esto trae una mezcla de alivio y soledad. Alivio, porque dejas de forzarte. Soledad, porque ya no puedes compartir tu energía con cualquiera sin pagar un precio interno. Este deber no se vive como una misión heroica, se vive como una vigilancia interna constante, un cuidado. Y con el tiempo, notas algo importante. Cuando sostienes esta coherencia, incluso en silencio, algo se ordena dentro de ti. No desaparecen los problemas, pero tu centro se vuelve más estable. Ya no dependes tanto de la aprobación ni del resultado externo para sentirte en paz. Aquí no hay cierre ni conclusión, solo una constatación que empieza a hacerse evidente. Tu luz no te pertenece solo para los momentos visibles. Se te pide que la sostengas precisamente cuando no hay testigos, cuando nadie valida, cuando sería más fácil apagarla. Y ese aprendizaje silencioso abre el camino hacia el segundo deber, donde no solo se trata de estar alineado por dentro, sino de cómo esa verdad empieza a expresarse, incluso cuando no dices una sola palabra. Cuando el elegido empieza a sostener esa coherencia interna de forma más estable, el segundo deber se revela casi sin aviso. No llega como una orden de hablar más ni de explicar quién eres. Llega como una exigencia de verdad, incluso en el silencio. Porque hay una forma de transmitir verdad que no depende de discursos, sino de coherencia entre lo que sientes, piensas y haces. En este punto, muchas personas esperan que el deber tenga forma de confrontación. Pero ocurre lo contrario. Cuanto más alineado estás, menos necesitas convencer. Tu sola manera de estar empieza a decir cosas. Y eso, aunque parezca suave, tiene impacto. Hay personas que se acercan porque sienten claridad. Otras se alejan porque ya no pueden proyectar lo que antes proyectaban sobre ti. Aquí aparece una experiencia común. Empiezas a ser malinterpretado, no por hacer algo mal, sino porque dejaste de sostener versiones que no te pertenecían. Cuando dejas de reaccionar como antes, cuando tu silencio no valida ciertas dinámicas, el entorno se reacomoda. Algunos lo llaman frialdad, otros distancia. Tú lo sientes como honestidad necesaria. Transmitir verdad no es decir todo lo que piensas. Es no vivir en contradicción constante. Es no afirmar con palabras lo que tu cuerpo rechaza. Es no participar de conversaciones que te desconectan solo por encajar. Este tipo de verdad no busca corregir al otro. Busca no mentirte a ti. Y ese gesto, aunque parezca pequeño, cambia el campo de relación. Aquí surge otra microvirada emocional. Al principio duele darte cuenta de que tu presencia verdadera no siempre es bienvenida, que hay vínculos que solo funcionaban mientras tú cedías. Esto puede generar culpa. Te preguntas si estás siendo egoísta, si te estás cerrando demasiado. Pero con el tiempo, notas algo clave. Cuando fuerzas tu coherencia para sostener vínculos, el costo interno es mayor que la pérdida externa.
Este deber también pide cuidado con las palabras. No se trata de hablar desde la herida ni desde la reacción. Se trata de elegir cuándo hablar y cuándo no, desde un lugar claro. A veces una frase breve, dicha con calma, tiene más verdad que una explicación larga cargada de tensión. Y otras veces, el silencio es la forma más honesta de no alimentar lo que ya no resuena contigo. Viktor Frankl decía que entre el estímulo y la respuesta existe un espacio. En este deber, empiezas a habitar ese espacio. Ya no reaccionas automáticamente. Observas, respiras, eliges. Y esa elección consciente es, en sí misma, transmisión de verdad. Porque muestra que no estás a merced de impulsos ni de expectativas externas. Aquí no se cierra nada. Este deber sigue refinándose con el tiempo. Aprendes que no todos están preparados para la verdad que encarnas, y que no es tu tarea empujarla. Tu responsabilidad es sostenerla sin violencia, sin imposición, sin culpa. Y ese equilibrio delicado te prepara para el siguiente deber, uno de los más sensibles, porque no se trata solo de ti, sino de la historia que cargas y de los ciclos que empiezan a pedir una interrupción consciente. El tercer deber se activa cuando empiezas a notar que ciertas cargas no nacieron contigo, pero aún así viven en ti. No aparecen como recuerdos claros ni como historias completas. Se sienten más bien como reacciones automáticas, miedos heredados, silencios repetidos, patrones que se activan sin pedir permiso. Aquí el elegido empieza a intuir algo incómodo y profundo. Hay ciclos familiares que piden ser vistos para no seguir repitiéndose. Este reconocimiento no llega con acusaciones ni con rabia, llega con cansancio. Un cansancio antiguo, como si llevaras tiempo sosteniendo emociones que no sabes de dónde vienen. Reacciones desproporcionadas, lealtades invisibles, culpas que aparecen cuando intentas poner límites. No es que tu familia sea el problema. Es que hay historias que nunca se ordenaron y quedaron circulando de generación en generación, buscando un punto de conciencia donde detenerse. Aquí aparece una resistencia natural, porque romper patrones suena a traición, a deslealtad, a ingratitud. Muchos elegidos sienten miedo de reconocer esto, porque aman a su familia y no quieren juzgarla. Pero este deber no pide juicio, pide lucidez. Ver no es condenar, ver es dejar de cargar a ciegas. Empiezas a notar que hay decisiones que tomas casi por inercia, formas de amar, de callar, de aguantar, de huir. Y cuando observas con honestidad, ves que no todas te pertenecen. Algunas fueron estrategias de supervivencia de otros, útiles en su momento, pero que hoy te aprietan. Reconocer esto duele, porque implica soltar la idea de que todo lo que haces es elección consciente, pero también libera, porque abre un espacio nuevo de responsabilidad real. Romper patrones no significa confrontar a nadie ni reescribir el pasado. Significa elegir distinto cuando la repetición se presenta. A veces es decir no donde siempre dijiste sí. Otras veces es no salvar a quien siempre salvabas. También puede ser permitirte una calma que antes parecía prohibida. Cada pequeño gesto de diferenciación genera una tensión interna, como si algo viejo se resistiera a soltarte. Aquí ocurre una microvirada importante. Te das cuenta de que no necesitas entender toda la historia para dejar de repetirla. No necesitas señalar culpables. Necesitas conciencia y límites. Y eso, aunque silencioso, cambia mucho. Porque cuando tú eliges distinto, el patrón pierde fuerza, aunque otros no lo noten de inmediato. En este punto, muchos elegidos sienten una mezcla de tristeza y alivio. Tristeza por lo que no fue, por lo que nadie pudo sostener antes. Alivio porque ya no tienes que seguir cargándolo todo. Empiezas a comprender que honrar a tu familia no es repetir su dolor, sino transformar su legado en algo más liviano. Este deber no se cumple de una vez, se vive como un proceso. Cada vez que eliges no reaccionar desde la herida heredada, algo se afloja. Y aunque el camino no se vuelve fácil, se vuelve más limpio. Esta limpieza interna prepara el terreno para el siguiente deber, uno que no tiene que ver con el pasado, sino con cómo empiezas a caminar hacia adelante con una autoridad nueva, no impuesta, sino nacida de saber quién eres y qué ya no estás dispuesto a cargar.
El cuarto deber aparece cuando ya no puedes seguir pidiendo permiso para ser quien eres. No llega con fuerza externa, llega como una firmeza interna que se instala poco a poco. Empiezas a notar que postergar decisiones te pesa más que tomarlas, que ceder por costumbre te drena más que incomodar con honestidad. Caminar con autoridad no es imponer, es sostener tu identidad sin disculparte todo el tiempo. Aquí el elegido entiende que decir no también es un acto de cuidado, que cortar ciertos vínculos no es dureza, es supervivencia emocional. Esta autoridad no busca control, busca coherencia. Y aunque no todos lo entiendan, tú sientes que dejar de traicionarte es innegociable. No hay cierre aquí, solo un avance más firme hacia una vida menos fragmentada. El quinto deber se revela cuando aprendes que no todo debe compartirse. Proteger lo sagrado no es esconderse, es discernir. Empiezas a cuidar tus procesos, tus silencios, tus hábitos internos, no por miedo, sino por respeto a lo que está creciendo en ti. Hay verdades que pierden fuerza cuando se exponen sin cuidado. Este deber te enseña a elegir mejor dónde pones tu energía, a no entrar en conversaciones que trivializan lo profundo, a guardar espacios de silencio que te ordenan. Al principio parece distancia, pero pronto se vuelve claridad. Lo sagrado no se grita, se encarna. El sexto deber no consiste en convencer a nadie. Se manifiesta cuando otros empiezan a percibir algo distinto en tu manera de estar. Despertar a otros no es enseñar, es acompañar. A veces es una conversación breve, otras, solo tu presencia coherente. No empujas procesos, no aceleras comprensiones. Aquí el elegido aprende a respetar el ritmo ajeno, a ofrecer sin imponer, a estar disponible sin cargarse con lo que no le corresponde. Este deber es sutil y exige humildad, porque no se trata de guiar, sino de no apagar tu luz cuando otros la necesitan ver. El séptimo deber es el más exigente y el menos visible. Sostener tu frecuencia no depende de lo que ocurre afuera, sino de cómo eliges responder por dentro. No siempre te sentirás fuerte, no siempre estarás claro, pero sabes que vivir dormido ya no es opción. Este deber no promete paz constante, promete alineación, amor, justicia, verdad y compasión, como estados internos que se cuidan día a día. No estás aquí para perderte, estás aquí para sostenerte, incluso cuando nadie lo nota. Y esa conciencia, lejos de cerrar el camino, lo deja abierto, vivo y en movimiento.